El espeluznante caso del Pozo de las Golondrinas en San Luis Potosí, México. Había una vez en San Luis Potosí, México, un lugar conocido como el Pozo de las Golondrinas. Era un agujero gigante en el suelo, de unos 500 pies de profundidad, rodeado por acantilados de piedra caliza que lo hacían parecer una enorme cicatriz en la tierra. La gente de la zona decía que era uno de los lugares más hermosos del estado, pero también uno de los más peligrosos. Hace unos años, un grupo de exploradores decidió aventurarse en el pozo en busca de nuevas experiencias. Todos eran experimentados y habían realizado varias expediciones juntos, por lo que se sentían seguros de poder explorar el lugar sin problemas. Los exploradores llegaron al pozo y comenzaron a bajar por la cuerda que había llevado con ellos. El sol se había ocultado detrás de la montaña y las sombras se alargaban sobre el pozo, haciendo que pareciera aún más oscuro y amenazador. Mientras descendían, uno de los exploradores, llamado Alejandro, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La cuerda parecía estar desgastada en algunos lugares y se quejaba bajo su peso. Pero antes de que pudiera decir algo, uno de sus compañeros, un hombre llamado Juan, se resbaló y cayó al vacío. Los demás exploradores se quedaron paralizados, mirando hacia abajo, a la oscuridad profunda del pozo. Desesperados, empezaron a bajar a toda velocidad, pero cuando llegaron al fondo, se dieron cuenta de que no había nada que hacer. Juan había muerto instantáneamente tras impactar con el suelo. Aterrorizados, los exploradores trataron de subir de nuevo a la superficie, pero se encontraron con otro problema. La cuerda estaba demasiado dañada para aguantar el peso de todos ellos. Desesperados, buscaron una salida, pero el pozo era demasiado profundo para trepar por las paredes y no había otra forma de salir. Con el paso de los días, los exploradores comenzaron a desesperarse. El agua y la comida se acababan y la tensión se hacía cada vez más palpable. El calor sofocante del día y el frío insoportable de la noche hacían que dormir fuera prácticamente imposible. La sensación de estar atrapados sin poder salir los estaba volviendo locos. Pero eso no era todo. Una extraña sensación de estar siendo observados comenzó a perseguirlos. Los exploradores empezaron a escuchar ruidos extraños que venían desde lo profundo del pozo, como si algo estuviera moviéndose allá abajo. Los susurros de voces que parecían susurrarles cosas ininteligibles le pusieron los pelos de punta. Incluso afirmaron haber visto sombras que se movían entre las piedras. Los días pasaron y poco a poco los exploradores comenzaron a perder la cordura. Empezaron a culparse mutuamente por su situación y a sospechar de que alguien había saboteado la expedición. La comida y el agua se habían agotado hace días y su única fuente de alimento era la carne de Juan, que ya estaba en descomposición. Finalmente, cuando parecía que la muerte era inminente, uno de los exploradores, un hombre llamado Daniel, recordó haber leído sobre un pequeño agujero en una de las paredes del pozo que conducía a una cueva subterránea. La esperanza se encendió en sus corazones mientras se apresuraban a buscar este agujero. Después de unos minutos de búsqueda, encontraron la abertura y desesperadamente comenzaron a deslizarse a través de ella. La cueva estaba oscura, pero finalmente encontraron una salida. Después de horas de caminar a través de la oscuridad, finalmente salieron a la superficie. Estaban libres. Pero la alegría fue efímera. Todos ellos estaban traumatizados por lo que habían vivido en el pozo. La mayoría de ellos estaban irreparablemente dañados psicológicamente. Daniel se convirtió en un ermitaño después de la experiencia, incapaz de enfrentar la realidad de lo que había vivido.
Los otros miembros del grupo sufrieron de pesadillas, alucinaciones y otros trastornos psicológicos. En los años que siguieron, varios otros exploradores intentaron descender al pozo, y muchos de ellos sufrieron el mismo destino que el grupo original. En la actualidad, el pozo sigue siendo un lugar peligroso y misterioso, y la gente sigue hablando de extrañas sombras y sonidos que parecen provenir de su profundidad. Muchos dicen que algo malévolo habita en el pozo y que nunca debemos desafiar su poder. El Pozo de las Golondrinas es un lugar aterrador y peligroso que ha robado la vida y la cordura de aquellos que han intentado explorarlo. Y mientras siga siendo un lugar de misterio, seguirá siendo uno de los lugares más temidos en todo México. Los rumores sobre lo que habita en el pozo se ha vuelto cada vez más oscuro con el paso de los años. Algunos creen que es una cueva de vampiros, otros que es un portal hacia el infierno mismo, pero nadie sabe con certeza lo que hay en su profundidad. A pesar de su reputación como un lugar peligroso, algunos turistas todavía vienen a ver el pozo. Muchos de ellos son escaladores y alpinistas que desafían la peligrosa caída para sentir la emoción de la aventura. Pero a medida que los accidentes continúan ocurriendo, los funcionarios han considerado prohibir el acceso al pozo por completo. Sin embargo, aún hay aquellos que se sienten atraídos por su misterio. Un grupo de investigadores decidió realizar una expedición para tratar de descubrir lo que hay en el pozo. Utilizando drones y otros equipos avanzados, comenzaron a explorar la profundidad del pozo. Lo que encontraron fue mucho más espeluznante de lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado. Descubrieron una serie de cuevas subterráneas que parecía haber sido tallada por algún tipo de actividad volcánica o geológica, pero lo más inquietante era lo que encontraron en el fondo de las cuevas. Allí, acurrucado en la oscuridad, encontraron un hombre. Era delgado y sucio, con la mirada perdida y la piel pálida. No hablaba y parecía no entender lo que los investigadores decían. Había estado allí por años, sobreviviendo con lo que podía encontrar en la cueva. Los investigadores rápidamente llevaron al hombre a la superficie, donde fue llevado a un hospital para recibir tratamiento, pero nadie sabe quién es ni cómo llegó allí. Y la pregunta sigue siendo, ¿qué más hay escondido en el pozo? El Pozo de las Golondrinas es una leyenda viva, una fuente de misterio y horror que ha traído aventureros, turistas y curiosos durante años, pero también es un lugar peligroso que ha cobrado la vida de muchos. Es un recordatorio de que la naturaleza es hermosa, pero también puede ser mortal. Después del descubrimiento del hombre en la cueva subterránea, los rumores sobre el Pozo de las Golondrinas se intensificaron. Muchos creen que hay personas atrapadas allá abajo, esperando ser encontradas, y otros creen que hay algo mucho más siniestro acechando en las profundidades. Un grupo de expertos en cuevas y espeología decidió realizar una investigación más profunda en el pozo. Querían descubrir lo que había en su interior y si había alguna posibilidad de encontrar más sobrevivientes. Pero lo que encontraron fue mucho más inquietante que lo que esperaban. A medida que descendían por el pozo, comenzaron a experimentar extrañas sensaciones de miedo y paranoia. Se escuchaban ruidos extraños y susurrantes, como si algo estuviera acechando en las sombras, pero lo más inquietante fue lo que encontraron en una de las cuevas subterráneas. Allí encontraron un extraño altar de piedra con extraños símbolos tallados en la superficie. Parecía haber sido utilizado para rituales oscuros y siniestros. Había restos humanos esparcidos por el suelo y parecía que habían sido sacrificados en el altar. Un grupo de expertos decidió regresar a la superficie y alertar a las autoridades, pero cuando llegaron allí, encontraron algo aún más aterrador: la desaparición de varios de sus compañeros de expedición. Nunca se supo qué les sucedió a esos hombres. Algunos creen que fueron atacados por algún animal salvaje,
pero otros creen que fueron víctimas de algo mucho más siniestro. La leyenda del Pozo de las Golondrinas continúa siendo una fuente de misterio y horror que parece no tener fin. Hoy en día, el Pozo de las Golondrinas es considerado un lugar peligroso y prohibido. Los turistas y aventureros son advertidos de no acercarse a él, pero todavía hay aquellos que son atraídos por su misterio y peligro, y que se aventuran a explorarlo a pesar de las advertencias. Y siempre habrán historias de terror y misterio que surgen del Pozo de las Golondrinas, un lugar oscuro y tenebroso que parece tener vida propia. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.